Hola, bienvenidos al último caso práctico del módulo 2, la jornada extraordinaria y atípica. Este videotutorial tiene la finalidad de que aprendas a obtener el cálculo de las horas integrables al salario base de cotización del IMSS. Esperemos que sea de utilidad para ti. En los casos prácticos anteriores, aprendiste a calcular la cuota diaria y el costo por hora. También conociste la forma de obtener las horas dobles y triples. Con base a estos conocimientos, te será más fácil obtener las horas extra exentas e integrables al salario base de cotización del IMSS. Tenemos la siguiente tabla capturada en Excel, en donde podemos apreciar las horas extra que han trabajado Irma, Antonio y Anastasia. Con base a la tabla anterior, vamos a obtener la cuota diaria de cada uno de los trabajadores, como lo hemos visto en los casos anteriores. Esto quiere decir el salario mensual entre los días del mes. Ya que obtuvimos la cuota diaria, veamos el costo por hora de Irma, Antonio y Anastasia. Para ello, duplicamos la tabla anterior y cambiamos los siguientes datos: salario mensual por cuota diaria, días del mes por horas de la jornada laboral y cuota diaria por costo por hora. Al tener realizada esta tabla, vamos a calcular el costo por hora, que queda de la siguiente manera. Muy bien. Ya que hemos obtenido los siguientes datos, es hora de realizar el análisis de las horas extra a integrar, es decir, las horas que se sumarán al salario base de cotización del IMSS. Para ello, es necesario que hagamos la siguiente tabla de análisis. En la primera columna, escribimos el nombre de cada uno de los trabajadores. En este caso, son Alquicir González Irma, Eslava Franco Antonio y Fernández López Anastasia. En la siguiente columna se escribe THE, que son el total de horas extra trabajadas. En la segunda, HEE, que son las horas extra exentas. Y por último, HEI, que son las horas extra integrables. Y colocamos el total que le corresponde a cada uno. Para hacer el análisis de las horas extra a integrar, es necesario seguir las siguientes reglas: no más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a la semana. Lo que exceda de este parámetro será integrable al salario base de cotización del IMSS. Al tener claras estas reglas, vamos a tomar como ejemplo a Irma, para llevar a cabo el análisis de sus horas. Irma trabajó 12 horas extra a la semana. De esas 12 horas extra, solo se le tomarán en cuenta 7 horas exentas, y 5 serán integrables. La pregunta es, ¿por qué? Como recordarán las reglas, no más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. A Irma solo se le contemplan como horas exentas las laboradas los 3 primeros días de la semana, ya que las otras, que trabajó jueves y viernes, rompían con la regla de ni más de 3 días a la semana. Irma trabajó 3 horas extra el lunes, 2 el martes y 2 el miércoles, las cuales, como no pasaron de más de 3 horas al día, fueron tomadas como exentas. Ahora bien, las horas integrables son las restantes de los días de la semana. En este caso, Irma trabajó el jueves 1 hora y el viernes 4 horas. Por lo tanto, estas son las que se consideran horas extra integrables, ya que rompe con una de las reglas que hemos mencionado. Este caso se repite sucesivamente con Antonio y Anastasia. Después de haber realizado el análisis de las horas exentas e integrables, vamos a conocer cómo se lleva a cabo el cálculo de horas extra dobles y triples, con la finalidad de obtener el monto a integrar al salario base de cotización del IMSS por hora extra. Para ello, nos trasladamos de nueva cuenta a la tabla del análisis de horas exentas e integrables. Lo primero que se tiene que hacer es conocer cuántas horas se tomarán como horas dobles y triples del análisis de las horas exentas e integrables. Para esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Se pagarán como horas extra dobles las primeras 9 horas extra trabajadas en la semana y serán pagadas como triples aquellas que excedan de 10 horas en adelante. Veamos el ejemplo. Irma tiene 12 horas extra trabajadas en la semana, de las cuales, como ya vimos, 7 son exentas y 5 integrables. Para obtener cuántas horas serán tomadas como dobles y triples, debemos de considerar que las primeras 9 horas extras se pagan dobles, las cuales, como podemos visualizar, entran en el día jueves y viernes de las horas integrables de Irma. Por lo tanto, Irma tiene 2 horas extra dobles, es decir, una del jueves y una del viernes.
Posteriormente, al obtener este primer dato, debemos de recordar que las horas extra triples se pagan a partir de 10 horas en adelante. Entonces Irma suma 3 horas triples, ya que entran en ese rango, que son las 3 horas integrables que sobran del día viernes. Con el ejemplo anterior, obtenemos las horas extra dobles que se le pagarán a Antonio y Anastasia. Entonces, ya podemos calcular las horas extra dobles integrables que se le pagarán a cada uno. Irma se quedó con 2 horas extra dobles, Antonio con 6 y Anastasia con 3. Proseguimos a realizar el cálculo como ya lo conocemos. Duplicamos la tabla y cambiamos los datos de horas extra dobles por horas extra triples y el apartado de fórmula por 3. Incluimos cuántas horas triples extras se le pagarán a Irma, Antonio y Anastasia. Por último, obtenemos el resultado. Ahora sí, ya estamos listos para calcular el monto a integrar al salario base cotización por horas extra. Duplicamos la tabla anterior y cambiamos los datos de la columna fórmula e incluimos monto a integrar por horas extra dobles. En la siguiente fila escribimos monto a integrar por horas extra triples y en la última la cantidad total a integrar por horas extra, que es el dato que nos interesa. Escribimos la cantidad que se le pagará a cada uno por las horas extra dobles y triples. Realizamos la siguiente fórmula. Seleccionamos la celda de cantidad total a integrar de horas extra de Irma. Posteriormente, escribimos el signo igual y seleccionamos el monto a integrar por horas extra dobles, que en este caso es 100 pesos. Después, insertamos el signo más y seleccionamos el monto a integrar por horas extra triples, que es de 225 pesos. Damos Enter y obtenemos la cantidad a integrar al salario base de cotización por concepto de horas extra de Irma. Por último, arrastramos la fórmula del resultado a las casillas de Antonio y Anastasia para tener el cálculo de todos. Esperamos que este videotutorial haya incrementado tus conocimientos sobre el cálculo de las horas extra integrables al salario base de cotización del IMSS. ¡Hasta pronto!